Escuchamos, Estelita, ¿sí? Ya. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por verdes prados me hace caminar. Aunque ande por valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, mi Señor, estarás conmigo. Gracias por esta reunión, por haber podido asistir. Danos a todos los presentes mucha salud, bienestar y paciencia para lo que se pueda presentar. Amén. Muchas gracias, Estelita, muchísimas gracias. Y estamos en la grabación. Como te decía, Estelita, para ya iniciar nuestra reunión, en esa charla que está ahí grabada en YouTube, puedes buscarlo, y este físico alquimista maravilloso que comenzó a investigar un montón, no afuera, sino en la parte interna de nosotros, del ser humano, y descubre que todas las enfermedades, hasta el cáncer, es una limpieza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tenemos algo que se está manifestando en nuestro cuerpo, y se está manifestando ya casi al exterior para que lo sintamos, comencemos nosotros a darnos cuenta, es porque ha estado introducido en nuestra mente pensamientos, emociones que no eran lo apropiado para una salud perfecta. Entonces, la tos, como te decía, es una limpieza que te hace pensar qué estabas pidiendo, qué protestabas, y te da la... Entonces, y seguimos porque hemos absorbido algo. La fiebre es lo mismo, el cáncer también es lo mismo. Es que hemos tenido ira, tristeza, profunda cólera, todas las incoherencias, e inclusive dentro del cáncer nos olvidamos de Dios. Solamente que queremos, en la ira no está Dios, en la cólera no está Dios, en la rabia no está Dios, en la profunda tristeza no está Dios. ¿Por qué? Porque las virtudes de Dios es infinito amor, infinita vida, infinita salud, infinita armonía, infinita provisión de Dios. Todas esas son virtudes de Dios, pero nos salimos de eso. Entonces, cuando nosotros estemos manifestando algo en nuestro cuerpo, tenemos que recordar las virtudes de Dios. Por lo tanto, cuando decimos vida, imposible que exista la muerte. Pero vemos, vamos, se llora alguien que pasa. No, simplemente se transforma la materia. Su cuerpo ya ha sido muy alterado y ya no está respondiendo su cuerpo a la vida. Entonces va a esperar a generar otro cuerpo, a tejer otro cuerpo, para volver a venir a este mundo a través de las reencarnaciones, ¿no? Pero su encarnación fue con aprendizaje, siempre y cuando uno tenga la mente abierta, porque sigue la vida. Por algo es que nos conectamos a través de misas, hacemos misas a las almas. Nosotros sabemos que la muerte no existe porque hacemos las misas, pero no sé qué pasa, que no nos damos cuenta de lo que a veces hacemos. Sabemos que la muerte no existe, por eso llamamos a las almas de nuestros familiares para que escuchen la misa, la oración, y que su luz se resplandezca más y encuentren esa tranquilidad que no la tuvieron acá por pensamientos. Entonces, ahí nomás, cuando tengamos algunas desavenencias, tratemos, cuando estemos tristes, miremos al espejo y comencemos a reír. Yo lloraba al inicio de la desarticulación del matrimonio, yo lloraba porque comenzaba a ver a mis hijos, esa es una pesadilla. Pero como había escuchado una de las charlas que decía, mírense al espejo y dejen de llorar y miren su rostro, sonrían, cambien sus rostros, sus muecas, cambien rápido. Yo, como me siento muy disciplinada, yo lo hacía. Y era por el bien mío. ¿Quién me estaba ayudando? Dios. Cambia rápido, transforma, hija. Pero a veces negamos. Por eso que se ve hasta que llega hasta el cáncer, que no tiene existencia. Cuando hay desavenencias familiares, roces entre personas que viven ahí, que hemos vivido padres, hijos y todo, es porque hay choques, y los choques viven en caídas, en accidentes, en que siempre voy a ver choques y accidentes y accidentes. Entonces, vamos aprendiendo.
porque la vida no es esa, la vida es alegría. Cuando más sonriamos, porque te dicen inclusive cuando más agradezcas, todo desaparece. Cuando hay gripe es porque hay sentimientos fríos. ¿Cómo así? Tengo mucha tristeza, esta persona me da tristeza, ¿cómo me siento solo? Estoy solo. Hay pensamientos fríos, porque no estoy viendo la alegría, la virtud. Es hermoso analizarlo de esa manera. Yo analizaba, por eso decía, pero yo no me siento solo. Margarita, lo que pasa es, mira, ve, yo también seguí un pequeño cursito de bioenergética, también trabajé en sanación de energética 2 años, pero cuando me accidenté de la pierna dejé todo, no quería saber nada y aparentemente me he olvidado. Pero ahora que me dio esa gripe con una tos increíble, de la nada sí me dio, entonces me acordé de mis cositas pasadas, de lo que enseña Seicho, tantas cosas que uno va buscando en la vida. Era que tenía algo atragantado en la garganta que no lo quería decir. Y como no quería hacer lo que tenía que decir, hasta en los pies ya no quieren caminar. Mira, el pie derecho es la fractura de fémur, ¿no? Que se va a estar siempre porque tengo una placa. Pero en el pie izquierdo me salió un espolón calcáneo. O sea que dije, no quiero hablar, no quiero caminar, ¿no? Entonces, por eso que mi cuerpo está accionando según mi pensamiento. Pero ya ayer me comencé a alinear un poco, ¿no? Pero me tuvieron que inyectar. Y ya hoy día he amanecido casi bien. Ya mañana estaré muy bien, con la gracia de Dios. No, después que escuches la charla vas a estar recontra bien de mi corazón. Así que, espera un ratito que siguen ingresando. Ya está bien, Margarita. ¿Qué es el espolón calcáreo? Una vez viene alguien y decía que le dolía mucho para sentar el talón. Sí. Y que se había ido al médico y le había dicho que tenía espolón calcáreo. Entonces, como a mí me gusta saber para poder servir y ayudar, me sirvo primero yo por el conocimiento, porque todo es conocimiento. Así La es. falta de conocimiento hace que uno crea en lo equivocado y bombardea a veces de medicina y no lo sana dentro de uno. Entonces, ¿cuál es el espolón calcáreo? Dice, mucha fuerza en autoridad. Yo soy la autoridad, yo pido, pero no pido con alegría, con gratitud, con voces de armonía, sino pido a veces las cosas con mucha autoridad, mucha fuerza. Y las personas que escuchan eso no les gusta. De repente no es esto en esta vida que uno ha tenido esa autoridad, extrema autoridad, sino de repente de otra vida. Entonces se cruza el umbral con esa energía o ese hábito y después mañana más tarde comienzo yo a manifestar eso. Entonces yo di esa orientación a la persona que decía porque quería que ella entendiera que tenía que suavizar tu modo de pedir las cosas y de esa manera eso le iba a calmar, le iba a irse de su cuerpo. Cuando yo averiguo no es para censurar, sino es para sacar. Una persona se hizo una consulta con el profesor Héctor Miyazaki que le reducía mucho la rodilla y se le pregunta, ¿qué significa mucho dolor en la rodilla? ¿Qué tiene que hacer? Como si quisiéramos tener medicina para sacarle que no duele. Y dijo, usted critica a sus hermanos y sus hijos. Bien directo el profesor. Entonces ya no había más que preguntar, tenía que trabajar eso en esa dirección. Pero a veces, ¿qué hacemos? Ponemos tapones en los oídos porque yo no quiero reconocer y aceptar que está vibrando, estoy vibrando de esa manera. Porque sentimos, yo soy buena, imposible. Y me niego a eso y más fuerte es. Entonces no podemos liberar los dolores de las rodillas porque hay que ser flexible hacia la vida, hacia los errores de los demás. ¿Por qué? Nosotros también hemos cometido muchos errores. Si no es en esta vida, en vida pasada. Así que vamos a iniciar nuestras maravillosas charlas que nos manda Diosito, ¿sí? Con mucha dedicación del maestro. Margarita,
Margarita, por favor, sí, me apagas el micro nomás, ya después no puedo intervenir ni despedirme porque no tengo cómo encenderlo. De todas maneras, gracias porque siempre estoy escuchando la charla. Gracias, Estelita, linda, gracias. Claro, cómo no. Buenos días, Sheila, buenos días, Miri, buenos días, Isabel. Bendiciones. Iniciamos. La semana pasada estábamos transmitiendo este libro maravilloso del profesor Heitor Miyazaki, que es Iluminando su Camino. Y aquí en uno de los capítulos agarré un tema que decía el modo de vivir, el modo de vivir. Pero como era un poquito extenso, ese capítulo lo estamos dejando la otra mitad para hoy día y agregando algunas partes sobre las manifestaciones de dolencia en el cuerpo, ¿sí? Así que seguimos. Vuelvo nuevamente a leerle porque lo inicié leyendo esta parte. En el video anterior lo pueden escuchar porque nuevamente lo estoy leyendo antes de iniciar la charla. Dice, te voy a cerrar, Estelita, tu micro. Sí, porque está filtrándose. Gracias, muchas gracias. 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 Y dice la introducción, un día entendí, no hemos venido a la Tierra para hacer turismo. Aunque la misión de cada uno varíe, el objetivo de todos es el mismo, evolucionar espiritualmente. La única diferencia entre el diamante bruto encontrado en el suelo y el diamante que está en un anillo son el labrado y el pulimiento. La diferencia es que las personas iluminadas manifiesten plenamente su naturaleza divina, mientras que las que no llegaron a ese nivel viven en ilusiones, apegadas a las cosas materiales. Su ego es acentuado y por encontrarse en la etapa de pulimentar el ego, se dice pulir el alma. El punto de partida para manifestar nuestra naturaleza divina es no dirigir nuestra mente hacia el exterior, sino hacia nuestro interior. Siempre efectuando una autorreflexión, es decir, autoanálisis de tus pensamientos, hábitos, comportamientos, valores, conceptos, etc. A esta le denominamos introspección. Este mundo que miras con los ojos carnales es el mundo de la proyección de tu mente. Por este motivo se le llama mundo fenoménico. Y así enseña la Sutra Sagrada Lluvia Néctar de la Verdad. Yo vi que el mundo de la materia es realmente efímero. Vi que el mundo de la materia solo es sombra. Es muy fácil ver defectos en los demás. Sin embargo, antes de buscar los defectos ajenos, debemos corregir los nuestros. Ante una situación inusitada, antes de culpar al otro, es bueno que realicemos una introspección para averiguar lo que es necesario corregir en nosotros mismos. Para que el escenario desagradable se vuelva bello y armonioso, si se nos trata con frialdad, es debido a la frialdad con que tratamos a alguien o debido a nuestra mente que debe estar fría y sombría.
Si tú te sientes triste porque las personas te tratan con frialdad, es necesario examinarse a sí mismo y descubrir las causas. Con seguridad percibirás que tú mismo tienes algo frío y sombrío dentro de ti que impide que los demás se te acerquen. Eso está en La Verdad de la Vida, volumen 7, página 43. Ahora seguimos con la segunda parte. El objetivo del karma no es castigar. Yogananda nació el día 5 de enero de 1893, el mismo año en que nació el maestro Masaharu Taniguchi y también Karl Menninger. Él fue un yogi iluminado que nació en la India y que se mudó a los Estados Unidos para realizar su trabajo de iluminación, donde fundó la Self-Realization Fellowship. En una de sus clases, Yogananda les habló a sus alumnos: tú confundes karma con sentencia. Muchos cometen ese equívoco, pero karma solo significa acción. Otro alumno le hizo la siguiente pregunta: maestro, ¿el karma es solo individual o él afecta también a grupos de personas? Yogananda le respondió: el karma es acción, simplemente física o mental, individual o realizada por un grupo, una nación o un grupo de naciones. Y surgió otra pregunta: ¿en qué medida una persona recibe la influencia del karma colectivo? Y todo depende de la fuerza de tu karma individual. En un desastre de avión, por ejemplo, no necesariamente todos los que mueren han tenido el mismo karma dominante que provocó esto. El karma de la mayoría en ese desastre simplemente puede haber sido más fuerte que el de la minoría en términos de supervivencia. Sin embargo, las personas con un karma lo suficientemente fuerte para dejarlas vivas se salvarán, ya sea durante el desastre o no viajarían en dicha aeronave, explicó Yogananda. Me detengo un ratito y les cuento un testimonio. Una vez me llama una de las amiguitas que se conectan en las charlas, se fueron a un seminario que daban en la sede de Arenales. Y había ido ella con su hermana y una sobrina. Cuando me llama, me decía que estaba en la clínica porque habían tomado un bus que estaba ahí nomás, que la llevaba más cerca a su dirección donde iban. Y resulta de que el carro parece que salta y se rompe la lata que tenía el piso y ellos se habían sentado cerca de la llanta y comienza a saltar como pedazos y eso les saltan a ellos. Tuvieron que ir a la clínica porque tenía sangradito, no tan fuerte, pero tenía. Y la sobrina se sentó más adelante y no le pasó absolutamente nada. Cuando comienzan a conversarme, me dice que lo que había pasado es que ellas en el seminario comenzaron a cuestionar y a tener pensamientos de crítica porque habían colocado no en orden las sillas muy pegadas para escuchar y estaban incómodas, comentaba.
En cambio, la otra joven se sentó aparte y disfrutaba y absorbía la conferencia. Y se manifestó el karma. Mire, una acción de palabras que iban a recibir con tanta reverencia, con tanta alegría, que algo tenían ellas que dar su transformación, se convierte en un pequeño accidente donde tuvieron que ir a la clínica. ¿Se dan cuenta? Todo es acción. Yo acciono una palabra negativa, lógicamente va a tener una consecuencia o se va acumulando. Sigo. La verdad liberta. Para describir mejor sobre la verdad libertadora, a seguir, transcribo el relato de la profesora Michelle Teperino. Profesor, buenos días. Muchas gracias, dice. Disculpe, quizá lo estoy importunando, pero no puedo dejar de relatarle lo que me sucedió después que usted estuvo aquí, en Río de Janeiro, en el seminario de la Misión Sagrada hace 2 semanas. Estaba muy deprimida, sin encontrar la razón de vivir hasta por causa de la muerte de mi madre. No lograba erguirme, no tenía trabajo y sin tener dónde buscar, sin dinero, en fin. En una conversación con mi madrina, que es profesora de Seychelles, ella me indicó la lectura del libro La humanidad es exenta de pecado. Comencé a leerlo un viernes y al día siguiente usted enfatizó tanto el libro y las personas que cambiaron la vida al leerlo que pensé, si ellas son hijas del mismo padre, yo también tengo derecho a todo esto. Solo depende de mí. Y salí con la meta de leer 10 veces el libro en 5 meses. Profesor increíble. Comencé a sentirme bien con la lectura, pero tan bien que no me detuve más y 2 días después surgieron 4 entrevistas de buenos empleos. Bayer, Anvisa, Embratel y una empresa de tecnología. Dios mío, no lo podía creer. Y todos me solicitan en el momento uno superando la oferta del otro. Estoy haciendo la meditación Shinsokan para saber a dónde voy. Entre otras cosas, mi hermana hace la oración del perdón a mi padre, pues era una desarmonía enorme. Mi hermano, quien vivía quejándose de dinero, recibió aumento de sueldo. Yo logré vender el departamento que había anunciado. Mi hija, que estaba rebelde, ahora está más tranquila. Recibí la propuesta para ser vicepresidente de una asociación y creo que es solo el inicio, pues voy a concluir la primera lectura ahora e inmediatamente iniciaré la segunda. Todo esto es extraordinario, pero nada se compara a la dicha de saber que tengo dentro de mí la vida de Dios, que yo no soy una pecadora desdichada y que mi Padre verdadero nunca me va a dejar, pues soy su hija. ¡Qué felicidad! Por eso ya convencí a 5 amigos a que también leyeran el libro y ellos ya comenzaron la lectura llenos de esperanza. Los llevaré a escuchar su conferencia en Copacabana el día 11 de abril con seguridad. Muchas gracias por su preciosa atención y por permitirme hacerles saber todas estas conquistas. Un abrazo. Michelle Teperino. Erlón Cardoso traía en su inconsciente
que no merecía la felicidad, pero al leer libros de la verdad despertó y se liberó de ese pensamiento. He aquí su relato. Hola, profesor Heitor. He venido a agradecerle por la orientación que usted me dio 2 años atrás. En síntesis, mi gran problema era no poder colocarme profesionalmente. Entre todas las prácticas que me recomendó hacer, la que más sentí sus efectos positivos fue la transcripción del libro La humanidad es exenta de pecado. Siempre quise ser empleado público federal, pero no lograba pasar en los exámenes. Y cuando pasaba no me llamaban, justamente porque en lo profundo de mi alma sentía que no merecía el éxito. Pero con la transcripción del libro, el sentimiento de culpa fue decreciendo cada vez más. Hoy día, 1 de octubre del 2013, es sin duda uno de los días más importantes de mi vida, pues al fin he llegado a ser empleado público federal. Acabo de regresar de mi futuro local de trabajo, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde firmé mi compromiso para ocupar el cargo y comenzar a trabajar el martes, día 8 de octubre. Gracias a la orientación que usted me dio, logré trascender el karma de indeterminación profesional. Después de que asumí el cargo esta mañana, fui a la regional para aumentar mi misión sagrada. Con profundo sentimiento de gratitud, realizo la donación del 10% de mi ingreso a Seishonoye, desde que recibía algo más que un salario mínimo en el 2010. Siempre tuve unas ganas inmensas de trabajar cada vez más, de donar cada vez más a Seishonoye. Con el tiempo, mi misión sagrada fue aumentando todos los años, siempre con gratitud y amor. Hoy mi remuneración inicial en el servicio público será el doble del ingreso que tenía en el sector privado. Todavía en diciembre de este año, mi remuneración aumentará aún más. Y el año que viene, en octubre del 2014, cuando complete un año en el ministerio, mi remuneración será por lo menos 3 veces mayor que mi mejor ingreso en el sector privado. Solo tengo que agradecer a Dios y a Seishonoye por esto. Defiendo tanto el diezmo y continuaré contribuyendo con el 10% de mi ingreso siempre. Quien dona con amor, sin esperar nada a cambio, aliado al diezmo, siempre me dedico con ahínco a las actividades como profesor de Seishonoye y coordinador de caravanas de los jóvenes de Brasilia. Cierta vez, durante un curso para coordinadores de caravanas, usted dijo una frase que jamás olvidaré. Quien trabaja con caravanas acumula un camión de karma positivo, o sea, un montón. He sentido exactamente eso en estos días, recibiendo todo lo que planté, con amor, sin tener como objetivo recompensas. En 5 años actuando como director de caravanas, tuve la oportunidad de llevar a centenas de jóvenes de Brasilia a incontables eventos de Seishon. Perdón un momento, ¿sí? A incontables eventos de Seishon e Ibiúna y a Sao Paulo capital.
Creo que todo ese trabajo de incansable amor, sin nunca haber esperado nada a cambio, terminó por regresar en la forma de bendición con la aprobación, nombramiento y contratación en el servicio público brasileño. Cada vez que me daban un cargo en Seixo Noye, fuese como presidente de la asociación local, coordinador de caravanas o como profesor, nunca miré tales cargos como un peso, sino como obsequios de Dios que venían directamente del mundo de la imagen verdadera, para ayudar a las personas a ser más felices, grandiosas oportunidades para la manifestación del reino de Dios en la faz de la tierra. Y uno de los hechos más interesantes es que el concurso en el cual fui aprobado, nombrado y contratado sucedió alrededor de un mes después de haber llevado más de 300 jóvenes de Brasilia al seminario del despertar de la naturaleza divina que se efectuó en Ibiúna, Sao Paulo, en julio del 2012. Es decir, siempre miré esta aprobación como un grandioso obsequio de los cielos para que podamos continuar el trabajo de iluminación de la humanidad. Muchas gracias, profesor Heitor. Continuaré estudiando cada vez más con empeño la obra La humanidad es exenta de pecado y divulgando la gran número de personas a fin de concretizar el paraíso terrestre conforme la voluntad del Altísimo. Muchas gracias. El libro Lecciones para el cotidiano explica la forma clara, simple y al mismo tiempo profunda, la verdad de la vida y no una verdad común. Aunque tú hayas cometido 1000 pecados hasta este momento, la verdad es que todos esos pecados no tienen existencia real, pues Dios no lo creó. No creó pecados ni pecadores. Esto no pasa de sombras que la mente humana proyecta, comparables a las imágenes proyectadas en una pantalla de cine. ¿Y por qué se proyecta estas sombras en la pantalla de la vida? Porque el hombre, por desconocer su perfección original, mantiene en su mente la idea de que el pecado existe y que todos los hombres son pecadores. Por eso hay que tener cuidado. En la religión evangélica, mucho se habla de que somos pecadores. Y en nuestra religión católica dice por mi culpa, por mi culpa. Y a veces amenazamos, como lo escuchamos, lo grabamos en la mente y amenazamos a los que están alrededor. Estás pecando, Dios te va a castigar. Pero eso no nos ha ayudado a una evolución espiritual maravillosa y a traer las cosas maravillosas que nos fue dada, pero está tan guardada porque no creemos ser merecedores de nada. Sigo. Al año siguiente, él vino a la ciudad donde vivía y le hablé que las dificultades continuaban y aún más parte de mi casa se había incendiado. Mirándome me dijo, usted tiene una expresión de quien lleva mucho sentimiento de culpa en una encarnación anterior. Usted debe haber cometido algún acto que perjudicó a alguien. En el mismo instante respondí, es verdad, realmente robé. ¿Cómo lo sabe? Hice regresión, respondí. ¿Puede devolverle el dinero a esas personas? Claro que no, pues ni sabe dónde ellas están ahora y ni siquiera sabe quiénes son hoy.
Otra pregunta, ¿Dios lo castiga por eso? Claro que no, porque Dios no castiga a nadie. Entonces, ¿quién lo castiga? La respuesta es usted mismo. Me recomendó leer mínimamente 10 veces el libro La humanidad es exenta de pecado y no dejar de leer la sutra a los antepasados diariamente. Y también mentalizar 1000 veces al día, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Soy amable, soy amable, soy amable. Soy bondadoso, soy bondadoso, soy bondadoso, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. Soy armonioso, soy armonioso, soy armonioso. Soy saludable, soy saludable, soy saludable, soy alegre, soy feliz, soy feliz. Soy vida perfecta de Dios. Soy vida eterna de Dios. Mi vida es vida de Dios y no soy pecador. Soy hijo de Dios y yo no soy hijo del pecado, soy hijo de Dios. Me emocioné tanto que lloré, pues dentro de mí algo decía que sería un gran cambio. Compré el libro y en menos de un mes lo había leído 10 veces. Todo comenzó a cambiar y entonces se inició el gran cambio de mi vida. En un segmento en que creía que era el mejor y que no había otro igual, lideraba a varias personas y en aquella noche recuerdo, como si fuese ahora, sentí una emoción inexplicable, como si el sentimiento de pecador de quien tiene que sufrir hubiese desaparecido a la hora de dormir. Le dije a mi esposa, creo que me ascenderán en empresa, pues estaba sumamente feliz y con una sensación maravillosa de libertad. Pero hasta entonces aún era mi ego creyendo que en ese trabajo que ejercía hacía más de 7 años, yo era un gran líder en Brasil. Dormí y cuando desperté no tenía más ganas de trabajar en aquel sector. Me llevaron a uno nuevo que no esperaba ni pasaba por mi cabeza. Me invitaron a trabajar con conferencias motivadoras, atención al cliente, ventas y 3 meses después instalé mi empresa. Salón entrenamiento y consultoría empresarial. Y fue sensacional. En un año ya era el mejor conferencista de la región y estaba entre los más destacados de Brasil. Fui a orientar el ciclo en Victoria, en Espíritu Santo. Hice mi proyecto Prosperidad y en 7 meses se había comprado 2 autos. Uno era un Blazer lindo y maravilloso. En nuestra familia pocos han estudiado en una universidad federal. Y hoy mi hija es graduada en Derecho en la Universidad Federal de Oro Preto. Ya pasó el examen de la orden y ha hecho el posgrado en Derecho Laboral. Con seguridad tendrá un futuro brillante. Mi hijo se graduó en la Universidad Federal de Río de Janeiro en dirección teatral como uno de los directores más jóvenes de Brasil. Él es actor profesional, con seguridad con una carrera de destaque. Hoy vivo en Manaus. Después de orientar el ciclo de prosperidad, me invitaron a entrenar algunas empresas del profesor Daniel Lundoso, a quien tengo una enorme gratitud. Decidí permanecer en Manaus y hoy imparto conferencias y soy empresario en el sector de educación. Cuento con un colegio de cursos ocupacionales, cursos de informática, rutinas administrativas, inglés. He leído
120 veces el libro La humanidad es exenta de pecado, de las cuales 10 han sido en la oración de gratitud a los antepasados. En mi oratorio, un libro, aquel libro, cuando veo al profesor Heitor, siento una gratitud inmensa, y cuando oigo hablar del profesor Camino Kusumoto, me emocionó y tengo una eterna gratitud a ellos. Y lo mejor de todo es que es eterna la conciencia de ser hijo de Dios, exento de pecado, sea aquí o en el mundo espiritual o en la próxima encarnación. Ya estoy listo, sin pecado, sin autocastigo, sin tener que pagar, sin tener que sufrir, y solo alegría, gratitud y amor. Respecto a la regresión referida aquí, no siempre es beneficiosa. Un señor hizo regresión y en hipnosis fue conducido a una encarnación en el siglo XVII. Su esposa había fallecido y permanecieron solamente él y una empleada. Un día él intentó seducirla a la fuerza y terminó por matarla. Enterró el cuerpo en el patio de su casa. Al salir de la hipnosis se enteró de lo que dijera en estado de trance y tuvo un gran choque, y ese sentimiento de culpa lo hizo entrar en fuerte depresión. Hay veces dice que entrando en ese trance hay algo gaseoso que sale y se va, un líquido que se va deteriorando, hasta que después probaron que eso no era cierto. Hay cansancio y un deseo de dormir porque se ha navegado en el cuerpo astral, el cuerpo etéreo. Entonces, pero cuando uno conoce la verdad de Seisho no Ye, empieza a ingresar en una meditación Shinsokan, en trance. Entonces se habla de la primera parte que dice: oh Dios, que estás en el canto evocativo, Dios, ustedes lo han exclamado. Entonces de ahí te habla protección, y eso es como una protección fuerte para el que quiere salir. A veces es necesario, porque yo también les he transmitido conferencias de otros personajes que decían los registros akáshicos. ¿Cómo saben de eso? A través de las regresiones, para poder ayudar y liberar de muchas culpas que se siguen arrastrando de vidas y vidas. Depende de cómo se hace una regresión. En el caso de este señor que mató al amante, ustedes saben muy bien que la muerte no existe, porque ya lo estamos experimentando a través de las lecturas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hasta el maestro Masaharu Taniguchi hizo regresión, eso está en, tú puedes curarte a ti mismo, donde pudo ayudar a un alma de una japonesa que tenía vestimentas de muchos años atrás, muy antiguo, y todavía estaba ella deambulando por ese mundo que ya no era parte de ella, porque ya había ella desencarnado. Entonces, ella, ¿qué sucede? Simplemente se había ahorcado, y ella sentía en su conciencia que era una pecadora porque se había quitado la vida, y aparte no hablaba, que la voz se le había acabado porque había tocado las cuerdas vocales. Entonces, y se presenta su alma, su espíritu de ella se presenta cerca de la casa del maestro Masaharu, y ahí es donde la esposa y una vecina, una amiga de la esposa, estaban haciendo meditación y la pudieron ver. El maestro entra y le explica, ¿no? Y la ayudan a liberarse, y pudo hablar y pudo seguir su tránsito. Miren qué diferencia, ¿no? Una diferencia cuando se tiene este conocimiento. Sigo. Hacer por obligación
o hacer de la mejor manera posible. Recuerdo que cuando tenía 8 años de edad, mi padre se sentó a mi lado para orientarnos en la tarea de casa. Era la primera vez que lo hacía. Escribí la primera frase y continué, sin embargo, a partir de la segunda, las exigencias de mi padre comenzaron en ese entonces. Yo interpretaba que estudiar era aburrido, pero después percibí que detrás de esa severidad había un gran amor de mi padre cuando decía, burra, no está bien. Yo lo borraba y volví a escribir y otra vez oía, burra, no está bien. Ah, no, le decía borra, disculpen, le decía borra, no está bien. Escribía la misma frase 4 o 5 veces y siempre escuchando, borra, no está bien. Para mi alivio, él aceptó la última frase. Después de 1 hora escribiendo y levantando el cuaderno, me dijo, observa la primera frase y nota la diferencia con esta. ¿Ves que tienes capacidad para ser siempre mejor? Con gratitud y nostalgia recuerdo a mi querido padre. Posteriormente comprendí que el amor elevado también es severo. En el momento que me reprendía pensaba, pero ya está bien, ¿por qué hacerlo otra vez? Este pensamiento era de pura pereza y por no comprender que tenía capacidad para hacerlo mejor y no ser negligente, entendí que si se va a estudiar, se debe hacer con ahínco. Cuando me preguntan qué debo hacer para pasar el examen, pues ya intenté varias veces y no pasé. Antes de responder, pregunto, ¿estudia para pasar? La respuesta que siempre escucho es un sí, y entonces finalizo la respuesta. Por eso no paso, pues todos hacen lo mismo. Para poder pasar es necesario estudiar como si tuviese el compromiso de dar clase, es decir, estudiar de tal forma que esté preparado para sustituir al profesor del curso. Qué interesante, ¿no? En uno de los varios cursos que hice por la empresa donde laboraba, se distribuyó a todos los participantes una hoja que contenía una historia, cuyo autor era desconocido. La transcribo aquí. La historia de un viejo carpintero y la casa. Un viejo carpintero estaba ya listo para jubilarse. De esta forma le informó a su jefe su deseo de retirarse de la industria de la construcción y pasar más tiempo con su familia. Él dijo que sentiría la falta del sueldo, pero realmente quería jubilarse. La empresa no sería afectada por la salida del carpintero. Sin embargo, su jefe estaba triste al ver que un buen trabajador partía, y no obstante la determinación del carpintero, el patrón le pidió que realizase un proyecto más como un favor personal y que sería el último. El carpintero estuvo de acuerdo, pero como su mente estaba dirigida a la jubilación, asumió el proyecto sin el entusiasmo que tenía antes. Inició la construcción. Al concluirla, su trabajo resultó de segunda categoría y además había empleado materiales inadecuados. Fue una manera triste de terminar su carrera. Cuando el carpintero finalizó, el patrón inspeccionó la casa y a seguir le dio la llave de la residencia al carpintero manifestándole, esta casa es suya.
la que él había construido. Es mi obsequio en consideración a los años de dedicación. El carpintero quedó sorprendido. ¡Qué pena! Pensó él. Si hubiese sabido que estaba construyendo mi propia morada, todo lo habría hecho diferente. Esta historia me hizo pensar que muchas personas dejan de ser felices por desconocer lo que Seisho Noye sugiere en una de las normas fundamentales de los practicantes de Seisho Noye. Ser atento con todas las personas, cosas y hechos. Casi todo el mundo conoce las figuras de los 3 monitos que ilustran el proverbio. No vea lo malo, no oiga lo malo, no hable lo malo. Sin embargo, doy énfasis al trato positivo. Vea lo que es bueno, oiga lo que es bueno, hable lo que es bueno. Yogananda, donde existe luz, aunque no pensemos específicamente en algo negativo, si tenemos sentimientos negativos, atraeremos hechos y situaciones negativas. La tristeza aparentemente sin motivo o el fastidio inexplicable son sentimientos negativos, aunque no tengamos en el pensamiento concretamente la desdicha. Estos vagos sentimientos traen como consecuencia infelicidades, enfermedades y desgracias concretas. Por eso, si surgiesen tales sentimientos negativos, es necesario ahuyentarlos con una alegre risa lo más rápido posible. La risa alegre es el remedio más eficaz para sanar la sensación de melancolía. ¿Alguien puede explicar diciendo que no siente ganas de reír? ¿Y por qué sucede eso? Lo que hablábamos, Estelita, ¿no? Al inicio de la gripe, ¿no? Reír. Algunos factores que impiden sonreír con naturalidad. La falta de entrenamiento. El profesor Katsumi Tokuhisa tenía dificultad para reír porque un profesor de la Facultad de Medicina le dijo: ustedes que se han recibido como médicos ginecólogos deben tener cuidado, en especial al examinar a una paciente, jamás rían. Las pacientes tienen que exponerles las partes íntimas al ginecólogo, a diferencia de los otros médicos, zonas que no muestran ni a los progenitores. Por lo tanto, es necesario examinarlas teniendo en consideración sus sentimientos. Si el galeno ríe durante el examen, la paciente podrá pensar que tiene algo anormal y risible en su órgano sexual y se sentirá muy incómoda. Por este motivo, el profesor Tokuhisa decía que si le preguntasen cuál es su alegría más grande como adepto de Seisho Noye, él respondería: el hecho de haberme vuelto capaz de reír desde el fondo del corazón. Este es el objetivo del entrenamiento de la risa que se realiza en las academias de entrenamiento espiritual. En dicho entrenamiento no se ríe porque algo nos parece gracioso. Por ese motivo no se debe forzar la risa contando chistes, sino entrenar, reír para que las personas creen el hábito de reír naturalmente. Ya vamos a ir culminando, ¿sí? Es bastante, creo que tenemos
Un tercer, sí, es bastante. B, hechos tristes ocurridos en el pasado. En una oportunidad le dije a una señora, no recuerdo su nombre, cree el hábito de reír porque usted guarda una tristeza muy fuerte de la infancia. Ella replicó diciendo que era una persona alegre. Entonces volví a destacar. Esa tristeza se manifiesta muy acentuadamente en sus ojos. Observe que en las fotos tomadas sorpresivamente su expresión es de tristeza. El rostro es el responsable de un destino feliz o no. Entonces, trate de eliminar esa tristeza del subconsciente. 2 años después volví a esa ciudad a otro evento y escuché el relato que ella hizo públicamente. Lo que el profesor explicó me hizo reflexionar cómo fue mi infancia. Entonces recordé un hecho que me hacía llorar mucho. Era cuando uno de mis hermanos hacía travesuras. Mi abuela llevaba a todos los nietos al patio. Allí ella nos obligaba a hacer un círculo y golpeaba con una rama al nieto que había hecho algo indebido. Yo lloraba mucho y le tenía mucha cólera a mi abuela por haberle golpeado tan duro a mi hermano. Al recordar la escena la perdoné y aquella tristeza desapareció. Tristeza de un antepasado captada por el descendiente. Creo que fue en el año 1990 que al terminar una conferencia en Sao Paulo, una señora narró el siguiente hecho. Su esposo vivía siempre enfadado y de repente cuando veía la televisión o cenaba decía, yo no existo. Ella le reprendía diciéndole, yo no existo. Ella le reprendía diciéndole, ¿cómo dices eso? Es lógico que existes. Un día ella fue a visitar la tumba del abuelo de su esposo y por seguir una determinada religión, no entró al cementerio y permaneció esperando en el auto. Ella se dirigió a la administración para saber la ubicación de la tumba y le respondieron, esa tumba no existe. Un empleado del cementerio, al oír la conversación, comentó que recordaba aquella tumba y cómo la familia no la cuidaba. Como no la cuidaba, nació un árbol en ese lugar y fue creciendo y ocupó todo su espacio. Por eso consta que no existe más. Entonces ella dijo, ¿usted me puede llevar hasta allí? Al llegar realmente había un enorme árbol. En voz baja dijo, abuelo, discúlpame por lo que ha sucedido, pero en adelante recibirás las oraciones por medio de esta tablilla. Y levantó la tablilla memorial con la inscripción. Al salir del cementerio y entrar en el auto, notó algo diferente. El rostro de su esposo estaba totalmente cambiado. Entonces él dijo, mira, mientras estabas adentro, sentí una gran alegría, mucha alegría. Y el esposo nunca más dijo, ya no existe. Y desapareció la expresión sombría. Otro hecho semejante que citaré más adelante sucedió en España. Opción de cada uno, perdonar o retener el odio y enfermarse. El diccionario técnico de psicología define el odio como sentimiento persistente de aversión, hostilidad y deseo de infortunio con relación a otra persona u objeto subjetivamente vinculado a esa persona. El sentimiento de aversión, desagrado, rechazo
por una cosa o persona muy fuerte puede conducir al punto de distribución del objeto que lo provoca y aumenta cuando hay una barrera o suceden otras emociones negativas, celos, frustración, envidia. El odio es la cólera en conserva, es decir, una actitud que persiste interiorizada debido a la falta de oportunidad de descargar directamente este impulso agresivo, permaneciendo en el que odia. El impulso agresión de odio, mientras permanece interiorizado, afecta gradualmente la salud de quien no lo elimina. Este sentimiento nefasto puede eliminarse con el perdón, pero mientras la persona piensa que tiene la razón y manifiesta este pensamiento, no logrará perdonar de verdad. Conforme la definición de odio, el sentimiento de aversión se puede manifestar en forma de alergia, conforme el relato de la señora Yassi. Mi nombre es Yassi Botelo. Soy casada y tenía 3 hijos. Vivió en Sao Paulo, Pirituba. Sufría terriblemente de una alergia hacía 32 años. Ya había consultado a varios médicos sin ningún resultado. Los galenos levantaba mi cabello con una espátula por miedo a colocar la mano directamente, y del cuero cabelludo emanaba un mal olor. Caminaba desanimada, creyendo que sería imposible curarme en esta vida. Pero cierto día estaba viendo una conferencia suya. Profesor Heitor, en la subsede de Seishonoye, donde explicaba sobre varias personas que se curaron cuando comenzaron a practicar la oración del perdón y de sentir un profundo sentimiento de gratitud a sus progenitores. Yo ya participaba en Seishonoye hacía 6 años y conociendo las prácticas creía que ya había perdonado a mi padre. Decidí levantarme y buscarlo allí mismo. Muchas personas lo rodeaban y yo era una de ellas, pero logré acercarme y le pregunté, profesor Eito, ¿me podría dar un minuto de su atención? Le conté mi problema y usted con los ojos cerrados me dijo, ¿recuerda lo que le sucedió cuando tenía 11 años de edad? Recordé la tunda que me dieron y por tener 11 años creía que ya no deberían darme palizas y me quedé con mucha cólera contra mi padre. Recordé las peleas entre mi padre y mi tío que eran constantes y viendo todo el sufrimiento de mi familia y la desesperación de mi madre, deseé que mi padre muriese en aquel instante. Entonces contraje una alergia que me incomodó durante 32 años. Y usted me dijo que como había recordado los hechos, tenía que hacer la oración de perdón a mi padre varias veces por día. Quedé completamente curada y hasta parece que mi cuero cabelludo era nuevo. Nunca más me dio escozor en la cabeza. Gracias a Dios y a usted, profesor Eito, que Dios lo bendiga e ilumine su camino en esta misión maravillosa. El odio se puede proyectar en el hijo en forma de enfermedad. En el libro Conquiste la felicidad con amor, cité el caso de una niña de 3 años que tenía las piernas volteadas hacia adentro y que el aparato ortopédico que usaba no estaba surtiendo efecto. Le expliqué a la mamá que las piernas simbolizan antepasados y padres. Por lo tanto, si están volteadas hacia adentro, llevando
a la niña caerse al golpearse una pierna contra la otra, significaba que los padres estaban viendo solo los defectos uno en el otro y que deberían cambiar esta conducta. Entonces los progenitores hicieron el trato de no verse más los defectos recíprocamente y las piernas de la pequeña fueron enderezándose a 1 centímetro por día hasta quedaron realmente perfectas. En Seishun oye varios casos de cura de niños que nacieron sordomudos. Cuando el maestro Masaharu Taniguchi estuvo en Brasil por segunda vez en el 73, citó en una de las conferencias la cura sucedía en Nara, Japón, de una niña de 9 años que era totalmente sordomuda. La madre le pidió orientación al profesor Nagao, quien le dijo: cuando usted estaba embarazada de esta niña, debe haber sentido un profundo odio por alguien y pensado fuertemente, no voy a oír lo que esa persona me dirá, ni voy a dirigirle la palabra. Este caso está mencionado en el libro La filosofía de la verdad que genera milagros, donde están compiladas todas las conferencias que el maestro Masaharu Taniguchi profirió en el 73. En la antigua revista Ascendedor consta el relato de una señora de la ciudad de Itaja, cuya hija de 10 años era sordomuda. Escuchando la orientación recibida de un profesor de Brasil, recordó que durante el embarazo se sintió resentida con su madre, quien la había abandonado cuando era pequeña. Después esa señora comenzó a practicar la oración de perdón y su hija de repente le dijo durante el almuerzo: mamá, hoy no quiero pescado, quiero carne. Y un poco tiempo comenzó a hablar otras palabras. Por medio de estos ejemplos se confirma que las mentes se comunican. Es común que alguien diga: hablaste lo que yo pensé, estaba pensando en eso ahora, o tomaste de mi boca esta frase. En la revista Aloma Blanca se publicó el relato de la señora María de Fátima de Oliveira. Ella visualizó a su esposo pidiéndole perdón al hijo y pidiéndole perdón al padre. Le dije que también hiciese 2 oraciones al día a los antepasados y dispusiese la oración de la cura divina para su esposo y para su hijo. Y más adelante ella escribió: presencié 2 hechos que sucedieron para comprobar lo que a continuación expondré. Vi a mi esposo abrazar a nuestro hijo y decirle: hijo mío, tu padre te ama mucho. Vi a mi esposo llorar defendiendo a nuestro hijo de una acusación infundada. Conversar mentalmente puede ser más eficaz. En la empresa en que trabajé, en el departamento vecino, había un jefe que siempre peleaba después del almuerzo y la víctima siempre era el mismo empleado. Aunque era el trabajador, aunque era el mismo empleado, aunque con él trabajaban 6 personas, un joven que laboraba conmigo llegó a comentar: jefe, vea eso, el señor fulano discutió con el empleado A
y la reprimenda siempre es a él. Muchas veces quien se equivoca no es él, pero la llamada de atención es solo para él. Como yo también lo había notado, me dirigí a todos los empleados de mi área y acordamos mentalizar durante un minuto, ser fulano, señor fulano, usted es amoroso, armonioso y comprensivo, y en adelante no reprenderé más a ese empleado. E hicimos, uno estaba en posición de oración, el otro agachó la cabeza, en fin, todos cerraron los ojos y pensaron firmemente en lo que dije. Resultado, al día siguiente no se oyó la reprensión. El segundo día tampoco. Nunca más ese empleado recibió una llamada de atención de su jefe. Quien no hace nada para ayudarse a sí mismo es porque inconscientemente no se ama. Es necesario amarse a sí mismo. ¿De qué sirve ayudar al prójimo si ella no se ayuda? Los que son como dones practican todo a la mitad y desean el resultado completo. O inician la práctica, pero al tercer día lo interrumpen. Profesor Masaharu Taniguchi escribió: nosotros mismos debemos crear nuestras oportunidades. Algunas personas pueden pensar cómo crearlas. La respuesta es empeñándose de cuerpo y alma en el objetivo. Aquí me voy a detener porque todavía sigue y lo seguimos en la tercera, en la siguiente, en el miércoles próximo, ¿sí? Vamos ahora a detenerlo porque es un poquito extenso hasta llegar al siguiente capítulo. ¿Qué les pareció? Estelita, sería alguien para que te abra tu micro, Antonia, Cheylin, Mili, Florinda. Pueden abrir su micro mientras yo voy tomando un poquito de agua, ¿sí? ¿Qué les pareció la lectura? Porque son testimonios. Ya hemos entrado testimonios de esta parte de la transmisión del tema. Bien claro los testimonios, ¿cierto? Yo también se me quedó bien grabado eso de las piernas de una niña. Mucha crítica de la mamá hacia su pareja. Y comenzamos nosotros a tener el conocimiento, se abre la mente al conocimiento, entonces podemos verdaderamente enderezar esas piernas de nuestros hijos cuando humildemente reconocemos que estamos emitiendo mal los pensamientos. Entonces corregimos el pensamiento y se corrige la deficiencia, ¿no? ¿Qué les parece? Me quedo calladita, pueden abrir su micro. Sé que estás trabajando, algunas personas, pero podrían. Sí, Shelly. Muchas gracias por tu mensaje, por tu luz. Justo me traía mucho recuerdo con lo de mi mamá porque ella me ha contado que hasta ha tenido que subir las escaleras gateando porque le duele mucho las rodillas. Entonces, y reflexionando como todo lo que comentaba, si ella critica mucho. Yo me he sentido criticada muchas veces y justo ahora creo que de las cosas que aprendo le transmito también, como que también ha bajado un poco, pero con mi abuelita era un tema bien difícil y ella y mi mamá
ha tenido mucho de eso, ¿no? De ser bastante inflexible, su carácter es un poco difícil. Y, y las rodillas es lo que a ella le mata. Y aparte de la psoriasis, que a veces en el piel por momentos le sale, se revive la herida. Y justo el sábado que vino, yo me sentía particularmente un poco más sensible del proceso que estoy llevando, ¿no? Pero trato siempre de estar de buen humor y todo, pero ese día en particular me sentía un poco más sensible y solamente quería desahogarme, quería solo llorar, pero como que me sentía a veces de que delante de mi hijo no puedo hacerlo porque capaz él se va a preocupar o va a pensar algo peor y no era esa la intención. Entonces justo cuando llegó le, le dije, solamente mamá, por favor, acércate y estate acá un ratito. Y ella como que justo me hizo recordar lo que hablaba. Ya como que iba a criticarme de por qué estaba así. Y le digo, y le dije justo que necesitaba a mi mamá que solo me acompañe, que no me diga nada y que solo me acompañe en ese momento de que sentía ganas de llorar, ¿no? Entonces, a veces el ponerse a la defensiva, eh, creo que pensaba de que la estaba criticando, de que había sido mala madre, pero en ningún momento dije nada, yo solamente quería llorar. Pero sí me di cuenta que era un poco difícil manejar esa situación de creer de de que alguien te está criticando por manejar, por cuando tienes esa cosa al ras de la piel, ¿no? Entonces yo le decía solamente que estaba llorando, pero mientras que lloro agradezco, porque aprovecho los momentos, no sé si estará bien, en donde siento más sentimientos así fuertes, como por ejemplo cuando abrazo a mi hijo, ahí voy agradeciendo, agradeciendo porque siento una, una fuerza así muy grande, ¿no? Y cuando lloro, que son muy pocas veces, me volví así un tiempo y ahora entiendo por qué, que ahora que entiendo lo de mi proceso, también voy agradeciendo porque puedo sentir y puedo darme cuenta de lo que he pasado. Entonces le iba diciendo a mi mamá, solamente quiero llorar, por favor, pero yo en mi mente iba agradeciendo, ¿no? Y ella me iba diciendo, no, pero yo traté de ser lo mejor posible, de mamá, le digo, pero no es necesario, mamita, yo sé que tú has hecho lo mejor que has podido, pero ahorita necesito a mi mamá solamente que me escuche, que me acompañe y nada más, no que no me diga nada y no me critique, porque yo solamente necesito eso. Y, y ya pues ¿no? Como que un poco me entendió, pero sí sentí que le era muy difícil tolerar a veces eso porque lo siente como una crítica hacia ella. Y me recordaba mucho el ejemplo de la inflexibilidad de la rodilla. Y bueno, en parte esa es la experiencia, ¿no? Y ahora con lo que me ha pasado y la descodificación que me ha guiado en dónde venía el problema y todo, me siento más tranquila porque creo que el conocer es importante porque si no estamos a oscuras, siguen pensando que es una cosa nada más y capaz mi proceso es un poco largo conforme voy despertando. No sé, también he sido muy terca para muchas cosas, ¿no? He tenido mucha rigidez conmigo misma. Estoy aprendiendo a soltarlo, a poder interpretar y darme cuenta de que hay cosas que se tenían que cambiar y ahora agradezco a todo esto para que pueda avanzar, trascender. Eso es
lo que deseo y también mi familia, ¿no? Porque la idea, veo mucho sufrimiento alrededor y a veces nos ahogamos en un vaso con agua viendo cosas tan bonitas. Gracias por la información que das, porque de verdad se asocian muchas cosas que vemos en la vida diaria. En mi familia cada uno tenemos un problema con alguna cosa, ¿no? Entonces, si no sabemos, si estamos en el desconocimiento de esto, es difícil tratarlo, es difícil manejarlo. Gracias, querida amiga. Gracias, Shady. Mira, cuando uno manifiesta muchas dolencias y se manifiesta algo muy fuerte en el cuerpo, como tú repites varias veces, es un proceso largo, entonces el proceso es muy largo. Es el cambio de palabras, es entender cómo debemos hablar. A nuestros hijos le decimos, no, tienes que hacerlo bien, esto es así, 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 tienes que, lo dirigimos, lo guiamos, ¿cierto? Entonces a veces nosotros los adultos nos cuesta aceptar que tenemos que aceptar las guías que tenemos. Y la mejor guía es el guía de Dios hacia nosotros. Tú tienes el Dios interior dentro. Y ese Dios interior dentro te dice, ahorita llora, porque estás entrando en conocimiento de estas verdades, porque uno se salió de su naturaleza divina. Entonces es bien rápido, sacamos blindaje divino y bien rápido que venga un viento fuertísimo todo y nos ataque y nos ahogue con el oxígeno del aire. O que venga el agua y de repente es en demasía y no tenemos la fuerza suficiente para aislarnos del torrento, vibración de mar, de agua que viene. Entonces, es cierto, no hemos tenido, nos olvidamos de toda la información que tenemos. Yo siempre comparo, veo a mi perrita, pues, como la perrita tiene esa intuición tan clara de sentir un movimiento, sentir que alguien viene. Vivimos en el segundo piso y estamos, de repente yo llegando, viene mi hijo llegando, y ella lo sintió, cómo se desespera y espera en la puerta. Porque nosotros que somos divinos, seres, hijos de Dios sagrado, conexión con lo sagrado que es Dios, hemos cerrado un poco la conexión de la percepción, de la intuición grande, ¿no? Entonces, es bueno sacar esas emociones guardadas de nosotros. Pero yo les sugiero, ¿no?, que traten de trabajar bastante, colocando vela encendida cuando va a venir de visita a alguien, porque la que está estudiando somos nosotros. De repente los padres, su proceso de ellos todavía hay una resistencia, pero como nosotros estamos tratando de romper esa resistencia, va a llegar la luz fuerte de ellos. Así como han escuchado los testimonios, el esposo era reacio y decía, no existe, el papá no existe, y ella, la esposa que ya conocía estas enseñanzas, entra al cementerio y busca, y le dijeron que no existe este señor ahí. Pero bendito sea que como ella tenía una mente de querer rendir culto, reverenciar, porque también ella lo veía como pariente de ella, ¿no? Entonces no desistió. Y por ahí se acerca alguien, mandado divinamente por mente, y le dice que sí, había alguien enterrado ahí, pero había crecido un árbol porque nadie se preocupaba de venir y reverenciar su tumba, y el árbol había crecido tanto que es como si no existiera. Y ella, conociendo la respuesta, se acercó con el corazón noble, le enseñó la cartilla, ustedes han escuchado, y le dijo, yo voy a rezar por ti. Suficiente, al acto, porque Dios no espera, un proceso no espera millones de años, no espera, es ahorita. Por eso también en los testimonios dice, desaparece el karma, ya no hay karma, tienes que pagar las culpas de otras vidas.
pero sí, a veces nosotros nos culpamos y no nos perdonamos y atraemos, estamos con la mochila guardada, yo tengo un karma, tengo que sacar ahora este karma y tengo que aceptar. Péguenme, critíquenme, júzguenme, mutílenme, hagan lo que quieran. Y no es así, de acuerdo a lo que han escuchado, ¿no? Del libro. Entonces, ¿qué quiero decir? A veces necesitamos ese blindaje hasta que nosotros comprendamos totalmente cómo acallar las críticas, los juzgamientos con tu ser divino. Yo soy hija de Dios, no te permito, por más autoridad que seas, no te permito que me insultes, porque yo soy hija sagrada de Dios. Una mamá, me acuerdo que conocía bastante estas enseñanzas, pero se llenaba de cosas fuertes porque siempre se internaba su hijo en la clínica, porque siempre sufría de asma, de problemas que había mentales entre los esposos. Y como tenía la más chiquita, a la mayor le decía, cuida a tu hermana, y la hermana a veces abría el carro y salía, y después se le veía a la mamá que le daba de cachetadas a la niña mayor por no haberla cuidado. Hasta que la niña, que también escuchaba estas enseñanzas, le dice, no me pegues, yo soy hija de Dios, yo soy hija de Dios, mamá, no me pegue. La mamá parece que le habían tirado agua bendita que se detuvo. Y dijo, sí, ¿qué he hecho? Y lo más sencillo, lo más sublime es que me lo contaba. Y yo decía, ¿cuánto sufrimiento debe haber habido en esta mamá para sacar su rabia, su tensión, su estrés, para maltratar a un hijo que lo hemos tenido 9 meses en el vientre, ¿no? Pero lo bueno es que recapacitó y lo transmutó. La niña ahora es toda una señorita y ayuda mucho en el hogar, en la parte profesional. Como dices tú, Chayli, tu mamita recibe las vibraciones de su mamá. ¿Por qué? Porque tu mamá todavía no perdona a su mamá. Tú tampoco perdonaste a tu mamá. Y se vuelve una cadena de falta de perdón. Pero tú decides entrar a una puerta llamada Seishonye y te conectas dentro de tu tiempo que te tomas del proceso que estás manifestando. Te tomas ese tiempo para conectarte sabiendo yo que estás en el trabajo. ¿Cómo no te van a venir a auxiliar un montón de ángeles, un montón de seres divinos para poderte ayudar a despertar rápido? De esa manera, despierta a tu mamá y despierta a tu abuela. Empezar a hacerle las oraciones a tu abuelita, visitar su tumba, escribir. Yo ponía esas escrituras y lo ponía en su tumba, no importa. Y gente a veces que desconoce dice, ¿cómo va a leer? ¿Qué le pones ahí si no lo va a leer? Pero para mí sí, porque si yo me conecto a través de la relajación, la meditación con un alma, él me escucha. En mi iglesia no se escucha. Entonces, aquella persona que distorsiona cómo es la comunicación con el mundo espiritual, lo único que hace es estampar miedos. No es así. Simplemente estaban para comunicarnos y ayudarnos. Yo te recomiendo, Chequi, de tener un poquito la palabra de proceso. Ya estoy bien. Hoy día, en la noche yo recibo cura divina. Vienen maestros a curarnos. Vienen a y poner sus manos y nos ponen el cuerpo. Oremos. En la noche oremos. Vengan, ayúdenme a liberar estas manifestaciones que yo provoqué por haber retenido tantas emociones contra el prójimo y contra mí mismo. Ya no lo necesito porque soy una hija sagrada de Dios. Por eso es importante a veces el elogio a uno. Soy maravilloso, soy saludable, las virtudes de Dios, todas las virtudes de Dios. Deja saber cómo se transforma tu mundo mental, porque lo que se tiene que trabajar en el mundo mental para que se manifieste en el mundo físico.
y en tu ambiente. En el ambiente yo siempre recomiendo una vela encendida cuando va a recibir visita y sal alrededor de la vela. Es importante estudiar, investiguen qué representa la sal y se purifiquen ustedes mismos, ¿no? Lavarse los pies con agua de sal, o darse un baño con agua de sal, poner en incienso o palo santo en la casa, porque hay mucha presencia cuando la persona está demasiado irritada, demasiada crítica, es porque carga presencias ahí y entra al umbral de tu casa. A mí, por ejemplo, que recibí en mi casa cantidad de personas para recibir las charlas, me decían, me hicieron conocer Feng Shui, una alfombrita roja y abajo de la alfombra pon sal, porque van a pisar la sal, porque cuidaban. Es un templo mi casa, era un templo, se hablaba de la verdad. Y yo, muy dócil y obediente, lo hacía. Y qué bonito se sentía, inclusive siempre que en flores me decía, pon incienso, vela encendida, agua, y así lo sigo. Aparte que hacía mis oraciones para mis antepasados, usaba mis registros espirituales, ¿no? Y verdaderamente todo cambiaba, ya no se absorbía las energías de antepasados, del abuelito de mis hijos, por ejemplo. Un día pregunté y me dijeron que mi hijo, que había nacido en el mismo mes que eh, su papá nació el 8 de agosto, mi hijo era del 18 de agosto. Y uno se queda, ¿no? Pensando, pero, ¿y heredará mi hijo? Y es hasta que comienzas tú a leer, pero como lo compruebas cuando tú te conectas espiritualmente y te dicen, no, él no hereda, porque tu hijo te ha despertado, él ya sabe. Y su abuelo también. ¿Por qué? Por las misas, por las oraciones que se le rinden y misas que también se le ha hecho. Si no perdonaron sus hijos, no perdonaron la esposa, pues nosotros ayudaremos. Y de esa manera, sin esperar nada, siempre, sin esperar nada, y cómo cambia el panorama. Así que, amiguita de mi corazón, Shelby, trabaja mucho. Saca eso del proceso. Hoy ya todo se está rehabilitando, mis órganos, mi sangre, todo. Y tu mamita ora mucho por tu mamita. La cura espiritual para tu mamita y para tu abuela, su mamá, mucha oración de antepasados. Mire, yo le hice al abuelo de mis hijos, misa perpetua. Tiene ahí su diploma, me dijeron en un arco doradito ahí, pero lo hice con mi papá, mi tío que fue un segundo papá, y el papá el abuelito de mis hijos. Entonces ahí tengo 3 cuadritos. También las cartillas que les lleno, y también cuando son sus cumpleaños, mis, a través, porque ellos, todos hemos pertenecido a la Iglesia Católica y lo seguimos siendo porque de ahí aprendemos mucho, mucho. Así que eso es lo que hacemos, pero lo más importante que esta charla transcribe es la lectura de los libros de la verdad. No basta una vez. Miren, yo les estoy transmitiendo este libro y como si no lo hubiera leído. Y eso también es una jalada de oreja para mí porque yo tengo que leerlo más. Pero con el correr del tiempo leía, devoraba los libros, no se imaginan cómo los devoraba. Tenía el presupuesto para comprar mis libritos y leerlos, pero lo sorprendente es que me mandaban a practicar cada libro con las personas. Y hoy día estamos practicando este libro maravilloso del maestro. Perdón un ratito, ¿sí? Rosemary, un favorcito, hija. Lo que quieras, ¿sí? Gracias. Y así que ya vamos a conversar, ¿sí? Pero para que la casa, después que se van así, se queda cargada la casa, hay que dar la bendición de la casa,
que es muy bonita la bendición. En esta casa, casa de los hijos de Dios, no entrarán en vibración negativa como odio, resentimiento, maldición, hostilidad o envidia, porque tal vibración no sintoniza con las vibraciones de amor. Y es bien extensa, pero es muy hermosa. ¿Sí? Gracias, Sheila. Muchas gracias, querida amiga. Gracias. Antonia, Florinda, Mili, Celi, Estelita, ¿desean aportar al grupo? Disculpen si me he extendido un poquito, ¿no? Los escucho, ¿sí? ¿Qué les pareció? Estamos dando una conversión fuerte en nuestra mente, ¿no? Los testimonios son maravillosos. ¿Sí? ¿Qué tal, señora Marguita? Muchas gracias por hoy día, por la charla. Está muy bonito e interesante, como siempre. Ajá. Las oraciones de la Sutra Sagrada para los antepasados, que es muy importantísimo. Perdón un ratito, Celi, por favor, un ratito. ¿Qué pasó, mamá? Ya. Es ahí está el lapicero. Ya, mamita. Y después encuentro la esta de Ahorita vine a Turito, ¿ya? Estoy consultando. ¿A dónde? Sí, disculpe. Mi mamá me estaba hablando. Como se confunde un poquito. Disculpe, ¿sí? Te escucho, Ajá, ¿sí? Ya, señora Marguita, sí, bastante amor, cariño, nada más que, ¿no? Ellos también, sí, pues, mucho cariño. Y sí, señora Marguita, qué bonito, sí, empezar otra vez igual la Sutra Sagrada con nuestros antepasados día a día. Y también, todo, como usted dice, ¿no? La mente, ahí en la Sutra también dice bien claro, hay personitas que estando lejos se sanan, se curan, es ir concientizando realmente bastante, ¿no? Porque a veces uno, como tenemos grabación ahí sobre la enfermedad, sobre el miedo y cosas, todavía a veces están guardados. Entonces, lo bonito con la sutra también seguimos laborando, como que vamos purificando, limpiando y grabando las nuevas creencias que somos sanos, espíritus, hijos de Dios, brillantes, y podemos elegir sufrir o el dolor o elegir ya el amor, la paz, el perdón, la tranquilidad. Pero sí, para eso yo creo que es importantísimo la respiración, la meditación, porque cuando la mente está muy cargada por la misma energía de todos, la mente colectiva, como que estás en el mismo remolino. Sí. Entonces, pero sí, cuando practicamos un poquito eso de respirar, exhalar, la gratitud, pienso que como que conectamos más el wifi que está dentro de nosotros, Dios que somos hija de Dios y Él también está dentro y fuera. Entonces, sí, la práctica, señora Marguita, y la concientización entre todos. Y solo desde el amor, ¿no? Que también dice que agradecer, abrazar cualquier situación es porque también es parte que hay personitas que agradecen muchísimo la enfermedad porque a veces han tenido que pasar cierto proceso para empezar a cuidar mejor su salud o empiezan a ver la vida de una manera muy distinta o como que le queda poco tiempo. Pero sí, dice todo si lo usamos como abono, que todo ese entrenamiento espiritual y viene de vamos concientizando y no elegimos pues pelear con algo, ¿no? Sino te abrazo, te libero y empiezo a avanzar cada vez más y concientizar cada vez más el amor hacia uno, porque dice toda enfermedad también todavía nos manifiesta porque todavía no nos amamos al 100%, no nos reconocemos, todavía no conectamos con nosotros. Pero si ya tenemos bien claro y bastante consciente eso, como que aprendemos a sanar también, tenemos una autosanación interna porque Dios está dentro de nosotros y dice, pues Dios se manifiesta siempre en cuando a lo que nosotros le damos la energía y la
y la concientización. Si somos hijos de Dios, sí, como usted decía de antes, podemos sanarlo al toque. No de repente no esperar aquí 100 años para sanar, sino ya estoy sana, porque ya Dios me mandó sana, Dios me dio un espíritu saludable. Ese fenómeno yo lo transformo. Tengo el poder creador de transformarlo. Entonces son muchas cositas, señora Marguita, muchísimas gracias. Y esos libros maravillosos, yo tengo varios y sí, yo me gusta mucho la lectura, así como usted, yo estoy con mis libros, ¿no? Y eso a mí me fascina, porque a veces uno dice, ¿qué te gusta? Me encanta leer. ¿Qué te gusta? Me encanta el mar. ¿Qué te gusta? El sol. ¿Qué te gusta? Amarme cada vez más, lo que yo antes de repente desconocía. ¿Qué te gusta? Disfrutar una manzana, un mango, agradecer lo que antes no sabía, no hacía todavía, ¿no? ¿Qué te gusta? Estar la compañía de las personas que hoy día los tengo, ¿no? De repente mañana ya no, porque igual todos estamos en una transición. Pero sí, hoy día procurar ¿qué te gusta? Respirar ese airecito fresco de un arbolito, agradecer. Entonces, todas esas cositas, señora Marquita, la verdad que los libros son muy nutritivos, son creo que ángeles, Dios, que también nos va dando señales, ¿no? Como diciendo, mira, hijita, este libro de acá, esta personita, este pajarito, este perrito, este gatito, fíjate los señales y tus guías, ¿no? Que son nuestras guías también y todos estamos conectados. Así que muchas gracias, señora Marguita, por ese espacio, por dejarme desplayarme. Bendiciones para todos y este grupo maravilloso, que sigamos nutriéndonos cada día más, cada día más. Muchísimas gracias. Celi. Todo es una decisión. Lo que ha expresado Celi es una decisión. Yo decido esto, decido el otro. Yo la conocí a Celi, ella se vino bien tierna, me contaba de su tierra, salió de su tierra y uno sale a veces de casa, de una situación y sus pensamientos no son tan enormes, porque así creemos, ¿no? Una niña siempre necesita abrazo, cariño, protección, y de repente de niños no se han sentido, como el caso tuyo también, Cheli, de ser protegidos. ¿Por quién? Por los progenitores, ¿no? Pero cuando yo me separé, lógicamente, también mis hijos entraban en duelo, ¿no? Y un día viene mi hijito y se sentía mal porque él siempre ha sido una lumbrera en la parte académica. Y con el duelo que estábamos pasando, ¿qué le iba yo a decir que siga bien su parte académica? Se derrumbó porque su mente no estaba ahí en el examen y venía derrumbado y se sintió tan mal, hijito, que comencé a hablar con él y le dije, tu padre y tu madre es Dios. Recuerda mucho, Él te ama, Él nunca te abandona, Él siempre está al lado tuyo, te protege, nunca te critica, nunca te juzga, Él es tu padre. Yo me equivoco muchas veces, hijito, pero Él es tu padre y tu madre. Aférrate más a Él, nunca te va a abandonar. Mi hijito comenzó a levantarse. Y esa verdad que su madre le estaba diciendo, paso por encima de lo que me tocaba a mí, pero dije primero a mí. Entonces, no solamente nutría el alma de mi hijo con la verdad, sino también yo lo estaba haciendo, ¿no? Me acuerdo mucho de Celi, tan pequeña, y por eso nos conectamos bastante, porque vivíamos en el mismo distrito. Y ver que venían sus hermanitas, todo, y ella había establecido su local chico de estilista, sin embargo congregaba a sus hermanitas para que aprendan y pudieran tener una carrera, un ingreso para ellos. Y era bonito. Es como dice, ¿no? Tú te iluminas sin haber, quieres iluminar a mucha gente sin haber todavía iluminado tu mente. Ella también comenzó sin terminar de aprender más técnicas estilistas, acogía a sus hermanas, les enseñaba esto, y ellas han empezado a enrumbar en eso. Pero después iba sanando, iba con una sonrisa, siempre recibiendo a las personas con una sonrisa, con mucho afecto. Se sentía de su corazón esa alegría. Y miren, toca algo que tenía que desencarnar algo. Desencarnó su hijito que ya había terminado carrera, todo,
Y si no hubiera Dios en ella, no hubiera entendimiento, si ella no hubiera conocido, no se hubiera levantado. Culparía mucho en la vida, todo. Pero sin embargo, levantó. Porque sentía también la comunicación con su hijito. Uno puede decir, la madre no levanta, ¿verdad? Niño? Pero ella entendió con todo el conocimiento que uno no muere, que más bien él se va a elevarse más para ayudar más a su mamá, para que se ilumine más su mamá. Una sabiduría brota en ella cuando va. Y después, casi nomás ahí, también desencarna a su papá, que ella lo abrigó, vino acá, estuvo con ella y lo ayudaba a estas enseñanzas maravillosas, lo preparó y su hijito también estaba preparado porque iba a la casa, a veces con ella iba a escuchar las charlas. ¿Cómo no va a ser feliz ella si pudo ayudar en vida a sus seres queridos, que era su papá y su hijito? Y se sigue conectando. Uno puede decir, ya sé, ¿para qué? No. Ella sigue conectando, sigue brindando su sonrisa, su atención a los demás. Su corazón es tan noble, tan maravilloso como el de ustedes también. Pero en el caso de ella, de repente tiene ángeles protectores porque ella dijo sí a la vida, dijo sí al perdón, dijo sí que sea la voluntad de Dios. Y entendió que la voluntad de Dios era ser feliz y agradecer. Agradece y es feliz, agradece y es feliz. Y eso basta para ser feliz. A mí me dijeron, solo basto yo para que sea feliz en el momento más fuerte de mi vida. Solo basto yo para que tú seas feliz. No necesitaba a nadie más. Mi padre, mi hermano, sino mi padre. Mi padre está al lado mío y recuerdo cómo se manifestó en diversas etapas de mi vida. Sorprendente, Dios mío. Sorprendente lo que me fue pasando en la vida. Por eso es que me siento a explicarles lo que yo he entendido de la vida, ¿no? Que es el perdón, que sea. Pero acá le dice, en esta experiencia de hoy día que estamos teniendo, es lean varias veces un libro, no lo dejemos cerrados. No se imagina lo potencial que es abrir uno de los libros. Yo, de Pulpos, estamos aquí en Miraflores, en el departamento estamos bien. Y lo primero que he traído son mis libros, pero no todos. Y los tengo en mi cuarto. Los tengo con separaditos, con cosillas ahí. Y digo, esto es lo más grande, la herencia que tengo inmensa, que son los libros. Lean los libros, que a mí vuelven a recordarme, tengo que volver a leer más y más y más y más. Así que, si alguien desea aportar algo más al grupo para culminar nuestra charlita de hoy día y proseguir el otro miércoles. Y por lo tanto, Estelita de mi corazón, te abrazo fuerte, que tengas un día maravilloso el domingo, este amoroso día de esa esencia que es la Virgen en tu corazón, una madre amorosa, una madre universal. A ti también, Antonia, disfruten de este domingo, conéctense con el amor de la esencia. Yo les dije una vez, la Virgen en canalización decía, más que la Virgen María, es la diosa del amor. Tú eres una diosa del amor, Estelita, tú también, Antonia. Tú también, Cheli, la diosa del amor, hermosa y maravillosa. Tú, Mili, también, Florinda. Tú, Celi. Son Margarita, gracias Margarita por tus saludos, gracias por esta lectura. Te comento algo, ¿no? Yo ese libro de el que leí,
No, el que leíste, ¿no? El pecado exento, ¿cómo es La humanidad se Sí, siente pecando. la humanidad es ese pecado, ¿no? Lo leí 2, 3 veces, creo, Margarita. Un poco difícil fue para mí comprender eso, pero por eso lo leía hasta que pasó el tiempo. Comprendí poco, creo que lo mínimo, ¿no? Pero siempre me quedaba esa incógnita. Entonces, un buen día escuchando a Baruch Espinosa, como que me da esa comprensión, ¿no? Y lo vuelvo a leer y digo, Dios mío, la esencia está en que nosotros, ¿qué pasa? Nosotros asumimos cosas que desde niños pues nos insertan, ¿no? La culpabilidad. La religión nos crea esa culpabilidad, que el pecado, que las cosas, ¿no? Que arderás en el infierno. Cosas así, ¿no? Como historias, ¿no? Pero era pues para manejar el mundo, eso es su estrategia. Pero lo asumimos, entonces me doy cuenta ahora que ya han pasado, ahora soy una persona ya adulta y digo, no, ¿qué pasa? ¿Cómo nos han manipulado, nos han manejado? Pero sin embargo, hay cosas como humanos, pues también a veces cometemos y nos equivocamos, erramos, ¿no? A veces consciente o inconscientemente, pero cuando eso sucede, entonces en lugar de sentirme culpable, yo ya empiezo a decir, no, es una experiencia que aprendí de que no debo hacer. Entonces eso como que me libera, ¿no? Me libera y no debo hacer, pero ya no cargo esa culpabilidad, ay, que va a ser el karma, que el karma me va a caer, ya no, sino debo evitarlo. O sea, es un aprendizaje. De esa manera he ido aprendiendo, y ahora que has mencionado este tema, ¿no? Muy interesante Margarita, y voy a volverlo a leer nuevamente el libro, pues imagino que en esta oportunidad lo voy a ver con mucho más claridad, voy a entender con mucha humildad, por supuesto, ¿no? Porque si yo no acepto de esa manera, pues a veces como que el ego también como que te va cubriendo, ¿no? Esa es otra parte que también nos, nos envuelve y nos lleva hacia ese lado, ¿no? Y también a veces desde niño, no, pero te va a pasar esto, no, pero no, a veces en esas cosas también hemos ido equivocando, pero fue algo inconsciente que nuestros padres en el colegio, en los círculos donde hemos ido creciendo nos han ido inculcando, ¿no? Ha venido como te digo, de manera generacional, pero ahora que lo vamos aprendiendo, pero también impartir y explicar a las personas, empezar por nuestro entorno, ¿no? Es cuando así nos reunimos, hay almuerzo, pequeñas reuniones en mi familia, pues cuando puedo, ¿no? También imparto, pero no pues como una sabionda tampoco, sino de mi experiencia, ¿no? De lo que voy viviendo, de lo que voy alcanzando mi entendimiento. Pues agradezco, ¿no? Pues eso, me interesa esta parte, Margarita, y yo te agradezco porque eres nuestra guía, nuestro grupo, nos enseñas con paciencia, nos haces las lecturas, supongo que las escogerás, las vas viendo de acuerdo a nuestra necesidad, ¿no? De que tenemos que aprender. Te agradezco mucho, Margarita, y que este domingo pues lo pases bonito. Un abrazo desde ya. Feliz día, mamá. También para todas las mamás que están en el grupo, que nos están escuchando, cada uno a disfrutar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestras madres, y todavía están presentes. Aunque nuestra madre está en nuestro corazón, en nuestra sangre, en nuestro ADN, ¿no? Está la madre. Entonces, darnos un abrazo a nosotros mismos, imaginar que estamos abrazando a nuestra madre con mucho agradecimiento, mucha gratitud, mucha aceptación, ¿no? De que pues venimos de esa fuente. Gracias. Muchas felicidades para el domingo, Margarita. Un abrazo, besitos para todas. Gracias, señoras participantes. Un abrazo para cada una de ustedes. Feliz día. Una de las cosas que me permito ahorita de repente decir es que es sorprendente. Yo veo un libro, agarro automáticamente y agarro un punto y me hacen abrir, y este es el tema que me dirigían para que pueda transmitir. Podría empezar digo, vamos a hacer un estudio de la primera lección y todo y terminarlo, que es lo más coherente, ¿no? Pero en ese momento, como dice Florinda, es como si me dijeran a mí, esto es lo que necesitan ahora de escuchar. Y lo abro y tomo el tema que ustedes ven. Miren, tengo aquí papelitos aquí,
Y eso significa que algo he leído, pero sí necesito leer más, ¿no? La vez pasada me preguntaban algo y decía, sé el concepto, lo he escuchado, lo he orientado y ¿por qué no lo he grabado en mi mente? Entonces significa que necesito volver nuevamente a leer mis libros, ¿sí? Así que muchísimas gracias, pásenlo bonito, un abrazo fuerte y ya nos estamos viendo lo más pronto posible para abrazarnos y departir y compartir, ¿no? Recuerden que ya se viene junio, la Semana de la Tierra, están avanzando bastante el tercer piso para podernos hacer ahí. Ese día ahí nos encontraremos en grupos, esténse listas, ¿no? Gracias, un besito, un abrazo inmenso para cada uno de ustedes. Hacenlo bonito, abracen a su mamá a distancia. El mejor regalo es la conexión a través del perdón, la gratitud. Inclusive decir una carta que de repente no le llegue, pero háganme una carta del dolor que puedan tener, de lo que necesitaban un abrazo. Cuéntenme, cuéntenme. Y prendan una velita roja, pónganle ahí en forma vertical. Yo les enseñé que es lo que yo recibí, esa información de la canalización de la vida. En forma vertical, compren velita roja y ahí pongan su deseo que tienen para su mamá y para ustedes, ¿sí? Y prenden su velita roja con el contenido de una carta, de todo lo que guardan en su corazón, ¿no? A veces uno quiere tapar y dice, no, yo he tenido una infancia bonita. Y eso no es cierto, ¿no? Entonces uno guarda eso, entonces repetimos lo mismo porque estamos viendo errores en los demás. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, vamos a ver que hubieron cosas muy fuertes en nuestras experiencias, en nuestra infancia, adolescencia, y que lo estamos haciendo, ¿no? Pídanse perdón, abrácense mucho, disfruten de este día maravilloso, ¿sí? Así que me despido, cuídense. Antonia, muchas gracias, bendiciones. Gracias a ti, Margarita. Un besote, gracias. Muchas gracias. Feliz día a todas. Feliz Sí. día también a todas las mamitas del grupo. Un beso, un abrazo. Que Dios los bendiga. Gracias, Margarita. Feliz día para todos, feliz día señora Marguita hermosa, que lo pasen lindo, todo sea bello, mágico, maravilloso y que todos los días podamos igual bendecirnos y abrazarnos. No esperar solo un día, ¿no? Todos los días. Un abrazo grandote, señora Marguita, un abrazo grandote para todos y bendiciones. Gracias. Muy bien, gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias.